Bien, comencemos buscando nuestras confesiones de fe en el capítulo 13 y en oración. Padre Celestial, imploramos, Señor, tu auxilio por medio de tu Espíritu en este tiempo, Señor, que nos expongamos a tu palabra y que ella sea utilizada eficazmente para bien de tu reino, para la expansión de tu reino, para bien de tus hijos, para, Señor, también convencer a los pecadores, que tu gracia sea abundante entre nosotros. Todo te lo imploramos en Cristo Jesús, rogándote, Señor, de que mucho más de lo que nosotros te podamos pedir, tú hagas por medio de esta clase, de esta exposición de tu palabra. En Cristo te lo pedimos. Amén. Una de las maneras de ver el bosquejo de toda la confesión de fe encierra los capítulos del 7, desde el 7, recuerdan el capítulo 7 de qué tema trataba, ¿verdad? Del pacto de Dios, hasta el capítulo 20, bajo el mismo título, el pacto de Dios. Es una de las maneras de ver la confesión de fe, es uno de los bosquejos que se puede plantear del mismo. Ahora, siguiendo este bosquejo, podemos plantear que en aquel pacto voluntario que Dios le plugo hacer, del cual tenemos como mediador a su propio Hijo, y en el cual los hombres que son salvados de la ira de Dios y llamados eficazmente, justificados y adoptados para recibir una herencia incorruptible en los cielos, estos también son verdaderamente santificados. Estos son verdaderamente santificados. Esta santificación es el tema que nos va a ocupar en este capítulo y requiere algunas aclaraciones, pues el término santificación o santo o hecho santo ha sido muy mal usado en la historia y las falsas enseñanzas han también desquebrajado el verdadero sentido o significado de la santificación que nos describe las Escrituras. Algunas de las dificultades que daremos respuesta hoy serán: ¿podemos decir que todos los cristianos son santos, aun cuando estos caen en muchos pecados? Si una persona se arrepiente verdaderamente de sus pecados y cree en Jesucristo como su suficiente Salvador, aunque caigan algunos pecados odiosos para él, ¿podemos decir que esa persona es un santo? En la santificación, disculpen, ocurre como en la justificación. Recuerden ustedes cuando estudiamos la justificación. Ocurre igual en la santificación, que solo es un cambio legal, pero nada real u objetivo ocurre. ¿Es así igual? Para ser santificados solo debemos creer y confesar lo que somos en Cristo y nada más. O sea, somos totalmente pasivos en la santificación como lo somos en la justificación. ¿O hay alguna actividad del hombre o del creyente en la santificación? Y por último, o una pregunta también que vamos a dar respuesta es: ¿puede alguien santificarse a sí mismo si se esfuerza mucho, aunque no haya sido regenerado? Bien, vamos a ver estas y muchas otras interrogantes contestadas en este primer párrafo. El capítulo 13 tiene solo 3 párrafos y vamos a ver que son bien abarcadores estos párrafos. Sobre todo este primero es bien denso. Intentaremos ir lo más rápido posible, pero sin dejar de eh, aclarar debidamente. Vamos a ver muchos textos de las Escrituras, pues es una doctrina que tiene abundante apoyo bíblico. Y lo primero que vamos a ver es la descripción de la santificación. Ustedes tienen ahí en el párrafo que tienen delante esta descripción, o cómo este párrafo hace una descripción total de lo que es
la santificación, y les voy a leer desde aquí mismo del proyecto. Dice aquí, aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Puede seguir, Alejandro, la lectura en voz alta, por favor? Son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu, que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más, y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Notemos juntos que de lo primero que habla este párrafo es de lo que los teólogos pudieran llamar santificación inicial o definitiva. Vamos a ver hoy en esta descripción que este párrafo se divide en dos grandes partes: la santificación inicial o definitiva y la santificación progresiva, que por supuesto le sigue a esta santificación inicial y definitiva. Entonces, hablando de santificación, la santificación tiene un comienzo. Y por cierto, si no tiene un comienzo, que es descrito aquí como aquellos que están unidos a Cristo, son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y resurrección de Cristo. Si no hay ese comienzo, no hay la segunda parte de la santificación. O sea, contestamos a la última de las preguntas que nos hicimos en la introducción. No puede haber santificación si no hay primero una santificación progresiva, si no hay una santificación inicial. Nadie será santificado por ir a la iglesia, como por ejemplo, ni por ocuparse junto con los creyentes en tratar de orar, ni por exponerse mucho tiempo a la Biblia. Primero es necesario nacer de nuevo. Como le dijo nuestro Señor a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Si nosotros no pasamos por ese proceso, no debemos pensar que va a haber santificación en ninguna medida. Tiene que haber una santificación inicial, la cual tiene un apellido muy bien puesto: definitiva. Porque aquellos que son regenerados, aquellos que están unidos a Cristo, que son llamados eficazmente y que por supuesto son regenerados, esos tienen un corazón y un nuevo corazón y un nuevo espíritu, y esto es para siempre. Eso es para siempre. Ahora, los autores de la Confesión de Fe, si ustedes se fijan en su párrafo, aunque no hacen una distinción de que primero ocurre una santificación inicial y definitiva, después una progresiva que le siga a ella, en la frase son aún más santificados, está implícito que antes de esta declaración habían hablado de una santificación, y luego de esa declaración van a hablar de otro tipo de santificación, o otra manera de ser santificado, o otra etapa de la santificación. Esta frase, son aún más santificados, implica que ya se estuvo hablando de una santificación. Eso que ocurrió primero, disculpe, eso que ocurrió cuando nosotros fuimos llamados eficazmente, cuando fuimos regenerados, fue una verdadera santificación. Ahora vamos a ver esto bíblicamente. El término nuevo nacimiento implica una santificación definitiva. Imagínense ustedes un nuevo nacimiento físico. Si nosotros naciéramos físicamente de nuevo, eso no implicaría un nuevo comienzo, eso no implicaría alguien hecho nuevo. En cierta manera, no es alguien limpio, alguien que volvió a nacer es alguien limpio. Bueno, el término nuevo nacimiento implica una santificación real que ocurrió cuando nosotros fuimos llamados eficazmente, cuando fuimos regenerados. Nosotros sabemos que el término nuevo nacimiento es un término
que describe lo que ocurrió en el creyente, pero no es exactamente lo que ocurrió. Nosotros no volvimos a nacer desde el punto de vista físico, pero sí volvimos a nacer espiritualmente. Miren conmigo como dice, o recordemos juntos esas palabras del Señor a Nicodemo. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese término, nacer de nuevo. Y luego le dijo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No es un nacimiento físico, sino espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Del espíritu. Aquellos que han nacido de nuevo de manera espiritual. Esto es una santificación. Ahora, miren conmigo cómo usa el mismo lenguaje Juan en su carta universal. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 29, y vamos a leer luego capítulo 3, verso 9 y 10, dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Miren cómo se repite el término de que ocurrió algo en nosotros, nacimos nuevamente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pero estos que aman y que hacen la justicia y que aman a su hermano, lo hacen porque ya fueron santificados, nacieron de Dios. Ahora, otra de las señales que nos da, sobre todo el Nuevo Testamento, para aquellos que son, en los cuales ocurrió esta santificación inicial y definitiva, es que a los nuevos creyentes, las Escrituras les llaman santos. Ya les llaman santos. Entonces la manera en que son llamados los nuevos creyentes implica que ya fueron hechos santos, o sea, ya fueron santificados. Y vamos a ver rapidito estos textos. Efesios 1:1, fíjense que corresponde con saludos, casi por lo menos los dos primeros textos. Efesios 1:1 y Filipenses 1:1 también. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y hermanos, nosotros debemos saber que Pablo le está escribiendo aquí a una iglesia y muy probablemente una iglesia que no llevaba más de 5 años de fundada, donde habían creyentes ahí que llevaban muy poco tiempo de haber creído, de haberse arrepentido de sus pecados, de haber sido amados eficazmente. Pero esos creyentes ya estaban en Cristo, ya le pertenecían a Él, le habían sido regenerados. Y Pablo les llama santos, y les llama también fieles en Cristo Jesús. Fíjense, lo mismo sucede cuando le escribe a los filipenses o a la iglesia en Filipo. Le dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos. Nosotros en el día de hoy escuchamos que se le llama santos a ciertos muñecos, a ciertas personas en la historia que el catolicismo romano beatificó o lo santificó, pero eso es incorrecto. Fíjense cómo aquí no se le llama santo solo a los pastores o solo a algunos oficiales de la iglesia, sino a todos los creyentes. No a algunos creyentes, sino a todos los verdaderos creyentes se les llama santos. Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, benignidad, humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y Hechos 20:32 dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, todos los que son creyentes son llamados santos. Se les llama también que han sido santificados
a todos los creyentes. Y en tercer lugar, vemos de esta santificación inicial y definitiva, vemos que la pertenencia o unidad a Cristo es muestra de santificación definitiva. Un término muy famoso en el Nuevo Testamento es el término en Cristo. Esa frase es muy paulina, sobre todo, pero no quiere decir que solo Pablo la use, pero es realmente el que más la usa. Muy probablemente él entendió esa unidad que tenemos con Cristo desde el momento de su conversión. ¿Usted recuerda cómo fue la conversión de Pablo? ¿Usted recuerda cuando Saulo iba camino a Tarso a Damasco? Camino a Damasco, y cómo cuando iba camino a buscar a creyentes para apresarlo y castigarlos, se le apareció el Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo no estaba persiguiendo a Cristo. Pablo estaba persiguiendo, o Saulo en ese momento estaba persiguiendo a la iglesia, a los creyentes. Pero ya Saulo desde su conversión estaba entendiendo, estaba siendo enseñado por el Señor Jesús de que perseguir a la iglesia era perseguirlo a él. Porque la iglesia está unida inseparablemente a Cristo. Realmente somos su cuerpo y Él es nuestra cabeza. Estamos inseparablemente unidos a Cristo. Entonces, esa pertenencia, esa unidad a Cristo es muestra también de una santificación definitiva. Si nosotros estamos en Cristo, inseparablemente unidos a Él, indudablemente estamos ya apartados del mundo para Dios. Y ese es el término más correcto de santificación, lo cual quiere decir cortar o apartar para un uso. Y esto es lo que Cristo ha hecho con todos los que Él ha llamado eficazmente. Fíjense cómo dice en Primera a los Corintios. Usted recuerda cómo Pablo le enseña a los corintios a huir del pecado y cómo los reprende por muchísimos pecados que habían ahí en la iglesia. Usted recuerda ahí en su primera carta a los Corintios. Después de esta salutación del capítulo 1, Pablo comienza a reprenderlo por muchos pecados que habían en esa iglesia. Y sin embargo, a esa misma iglesia que él les iba a escribir sobre esos pecados, él les dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Usted recuerda la pregunta que hacíamos al principio? ¿Puede un creyente, a pesar de que cometa pecados que son odiosos para él, ser llamado santo? Bueno, Pablo le llama santo. ¿Por qué? Porque estos creyentes, aunque van a seguir siendo santificados, ya han sido definitivamente santificados, pues una de las condiciones en las cuales podemos decir, por una de las garantías por las cuales podemos decir que han sido santificados es porque están en Cristo. Fíjense cómo se le dice aquí: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, pues van a ser más santificados aún, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor son santos, llamados a ser santificados, a ser más santos aún. Ahora, el texto por excelencia, cuando se habla de santificación, es Romanos 6, versículos 1 al 11. Nosotros estudiando debidamente, adecuadamente, quizás minuciosamente, este texto de Romanos 6, 1 al 11, nosotros podemos contestar quizás a todas las preguntas sobre la santificación. O sea, cuando pasemos al capítulo 14, si yo hiciera una pregunta, ¿qué texto de las Escrituras nos hablan de la santificación por excelencia? Nosotros podemos decir, sin temor a equivocarnos, Romanos 6, versículos 1 al 11. Y Romanos 6 completo, déjenme decirle, Romanos 6 completo, vamos a ver que vamos a citar Romanos 6 en varias ocasiones, solo en esta clase. Fíjense cómo dice Romanos 6, y vamos a detenernos aquí, aunque no nos vamos a detener por mucho tiempo. No vamos a hacer ese estudio minucioso que anunciábamos. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Miren, Pablo venía hablando acerca de la justificación, no de la santificación, sino de la justificación. Y recuerdan los que están presentes ¿cuál es el único medio para alcanzar la justificación? ¿Cuál es?
El único medio. La fe, solamente la fe. Solamente la fe. Somos justificados solamente por fe, por gracia, por medio de la fe. Solo eso, no hace falta nada más. Ahora, eso quiere decir que si yo he sido salvado no por guardar ninguna ley, no por ser fiel y obediente, sino solo por la fe, y así, y yo estaba en mucho pecado y la gracia abundó en mí, perdonándome y llevándome al Señor y dándome fe, y ahora fui justificado. Ahora eso quiere decir que yo voy a pecar deliberadamente para que la gracia siga abundando. Entonces la santificación es algo que hace una diferencia, que está diferenciada y debidamente diferenciada de la justificación. Nosotros hemos sido justificados solamente por gracia, por medio de la fe, pero ahora la santificación es algo distinto, aunque nosotros somos santificados también con abundante gracia por medio del Espíritu y tenemos que seguir teniendo fe para ser santificados. Pero no solo eso. Una vez más tenemos que decir, igual que en el capítulo de la justificación, esa fe tiene que obrar. Esa fe siempre obra. Y esa fe obra en una dirección que apunta a nuestro Señor para que nosotros nos apartemos para Él, para que seamos santificados. Mire lo que dice el apóstol aquí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. Ahora, Pablo comienza a citar algunas cosas que nosotros debemos creer, que nosotros debemos tener en cuenta para nosotros ser santificados verdaderamente. Primero nos dice lo que nosotros somos, y es por eso que nosotros somos santos, porque somos así, porque estamos en esa posición. Pero luego pero inmediatamente o de manera implícita nos está diciendo el hecho que nosotros estemos en esa posición nos hace andar de cierta manera. Miren cómo lo dice el apóstol, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, eso ya ocurrió. Ya hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Ahora yo pregunto, ¿cuándo fue que tú y yo morimos al pecado? Sí, eso ocurrió porque nosotros estamos inseparablemente unidos a Cristo. Cristo fue el que murió al pecado. Y hermanos, y Él murió, no al pecado de Él, porque Él no tenía pecado, pero Él murió en este reino de pecado. Él vino y se hizo pecado por nosotros. Él vino y vivió bajo el reinado donde somos tentados, donde habita el pecado. Él murió a ese reino y nosotros tenemos que morir a ese reino también. Y nosotros debemos entender que en Cristo hemos muerto a ese reino también. Ya ese reino no se enseñorea de nosotros. No tiene por qué enseñorearse de nosotros. No puede enseñorearse de nosotros. Por eso Pablo dice, hemos muerto al pecado. Ya ocurrió esa santificación. ¿Cómo viviremos aún en él? Eso es lo que se espera del hecho de que ya estemos muertos al pecado. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o sea, nos hemos identificado con Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Nos hemos identificado con la muerte de Cristo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De la misma manera que Cristo resucitó, así nosotros debemos andar. Ahora se nos pide una acción, andar en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Nosotros debemos saber que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Por qué? Porque estamos inseparablemente unidos a Cristo. Estamos en Él, le pertenecemos a Él. Disculpen, Él llevó todas nuestras cargas. Él, recuerden, nos imputó su justicia y llevó nuestros pecados. Nosotros estamos en Él en nosotros, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjense, con el fin de que no sirvamos más al pecado, se nos dice lo que somos para aclararnos lo que debemos hacer.
Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted se da cuenta cómo Pablo durante todo el pasaje está comparando a Cristo con nosotros, a Cristo con los creyentes, a Cristo con los que están en Cristo, constantemente. Si Él murió, nosotros morimos. Si Él resucitó, nosotros resucitamos. Si Él vive para Dios, nosotros debemos vivir para Dios. Y nos dice, nosotros debemos vivir para Dios porque esa es la realidad en la que estamos viviendo. Esa es la realidad que somos. Ahora, esa realidad implica una acción de nosotros. Vivir acorde a esa gran verdad. Ahora, estamos listos para pasar a esa segunda etapa, podemos decir, de la santificación. Y es ahí en su aumento en la santificación progresiva. Y hablando de santificación progresiva, nuestro párrafo comienza diciendo de esta manera, comienza hablando del carácter de esa santificación progresiva. Dice, los autores de la confesión son aún más santificados de un modo real y de un modo personal. Los mismos que están en Cristo, que son justificados, llamados eficazmente, regenerados por las virtudes de Cristo, esos son aún más santificados de un modo real y personal. Todo lo que nace crece. Si no nace, no puede crecer. Pero en este caso, los que nacieron de nuevo van a crecer o van a ser cada vez más santificados. Van a ser santificados aún más de un modo real y personal. En las Escrituras vemos claramente esto en varios textos, como por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y Él mismo, Dios de paso, santifique, ¿cómo dice? Por completo. O sea, nos está hablando de una santificación que continúa, no de la que ya recibimos, sino que os santifique por completo. Pablo le está deseando esto a los de Tesalónica. Le está deseando esto, fíjense, en uno de los últimos capítulos de su carta, o en el último capítulo de su carta, le está diciendo, y yo lo que deseo para ustedes es que Dios los siga santificando completamente. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, está hablando de una santificación que continúa. Romanos 6, una vez más, me recuerdo ahora, no los versículos del 1 al 11, sino los versículos 19 y 22, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, o sea, para más santificación. Recuerden que ya Él les había dicho, ustedes están en Cristo, ustedes ya están muertos con Cristo, ustedes han resucitado con Cristo, ustedes están santificados. Ahora, estos miembros que ustedes tienen, este cuerpo que ustedes tienen, que ustedes han recibido también de Dios, y ustedes lo usaban antes para pecar, ahora úsenlo para la piedad, úsenlo para servir. Dice, ahora para más santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y en el verso 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, ya nosotros fuimos libertados del pecado, ya nosotros fuimos santificados inicialmente y hechos siervos de Dios, o sea, ya estamos en esa condición, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, esto es un fruto que va a ser de el trabajo de servir a Dios, es santificación. Y fruto, por supuesto, la vida eterna. Ahora, también los autores nos hablan del origen de esa santificación progresiva. ¿De dónde se origina? ¿Dónde se origina esa? Bueno, de donde mismo se origina la inicial. Fíjense cómo dicen los autores, mediante la misma virtud. ¿Qué virtud? La virtud de Cristo, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo.
Gracias a la obra de Cristo nosotros podemos ser también santos. Gracias a la obra de Cristo nosotros somos justificados. Gracias a la obra de Cristo nosotros somos adoptados. Gracias a la obra de Cristo, regenerados, adoptados. Gracias a la obra de Cristo nosotros somos santificados también. Somos santificados inicialmente y somos santificados progresivamente gracias a la obra de Cristo. Se origina allí la santificación de todo creyente. Primero los Corintios 6, 11 nos recuerda esto. Dice, y esto erais algunos. O sea, y ante eso citó todo un listado de pecados y de conductas pecaminosas, hablando incluso aún de la homosexualidad. Y dice, y esto erais algunos. Por lo menos en el caso de los Corintios eran así. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. O sea, ya nosotros fuimos lavados. Realmente ya hemos sido lavados. Inicialmente ya fuimos lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjense, ¿cuál fue el medio, la fuente de esa santificación? En el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese es el origen de la santificación. Nuevamente regresamos a Romanos 6 y el mismo pasaje que leíamos ahorita, pero solo vamos a leer los versículos 5 y 6 donde dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, recuerden, identidad ¿con quién? Con Cristo. En la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, así también, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente ¿con quién? Con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Toda nuestra santificación se la debemos a que estamos en Él, a que estamos inseparablemente unidos a Cristo. Ahora los autores pasan a hablarnos de los medios. ¿Cuáles son los medios que son usados para la santificación progresiva? ¿Cuáles son los medios que Dios usa? Sencillo, su palabra y espíritu. Y los autores dicen su palabra y espíritu que mora en ellos. El Espíritu de Dios mora en nosotros y en cierta manera la palabra también. Ahora, su palabra y su espíritu son los medios que Dios usará para santificarnos. Claramente la Escritura nos habla de ello. Yo solo citando estos dos pasajes, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, pasaje muy conocido. Somos santificados por medio de la verdad, que es la palabra de Dios. Y el pasaje de Efesios, donde Pablo, usando este mismo argumento, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, como Cristo santifica a su iglesia por medio de la palabra, nosotros, como los maridos, deben santificar a sus esposas también, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, por medio de la palabra, Cristo nos limpia. Y en Romanos 8, 13 y 14 nos habla de la acción del Espíritu como medio para santificar. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guianza del Espíritu, la obra del Espíritu en la vida de los creyentes los va a llevar a cada vez más santificación. Ahora, si vivimos conforme a la carne, eso no es vivir, eso es morir. Ahora, una pregunta que nosotros deberíamos hacernos antes de seguir es, ¿cómo es que la palabra y el Espíritu obran en la santificación progresiva? Ustedes recuerdan aquel pasaje, no podemos ver esto sin aplicarlo correctamente. Algunas personas piensan, bueno, ¿cómo si yo soy santificado por la palabra y por el Espíritu, si yo leo la Biblia ya soy santificado? Podrían decir algunos. Algunos lo interpretan así. Como la palabra es la que me santifica y me limpia y me lava, me purifica, entonces si yo leo 3 capítulos diarios, yo soy santificado. Y yo les pregunto, ¿y qué de aquello que nos dijo Jesús? De los que son oidores y no hacedores de la palabra. Si tú lees la palabra y no la entiendes, ¿a qué viene a ser igual? Aquella semilla que cayó junto al camino, no entendió. Vino el diablo, se llevó la semilla y no dio ningún fruto.
No te santificó, en otras palabras. Para nada va a ser útil. Si usted no entiende la palabra, no te va a santificar. Pero hay más, hay quienes entienden, pero no obedecen. Y yo te pregunto, ¿cómo y eso te santifica? Antes bien, ¿no eres igual a aquel que edifica su casa sobre la arena? Es como aquel que sí edificó su casa sobre la arena. Es distinto a aquel que oye la palabra, la entiende y la obedece. El cual edificó, es como el hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron tormentas, vinieron ríos, dieron con ímpetu, pero no sucedió nada porque estaba fundada sobre la roca. La palabra será siempre el medio correcto que Dios use para santificar al creyente. Ahora, Dios usará la palabra haciendo que por la obra de su Espíritu ella sea importante para nosotros. Los verdaderos creyentes van a tener la palabra como la palabra de Dios, van a obedecerla, van a amarla, van a hacerla y eso les santificará sin duda. Si nosotros andamos o andamos en aquellos caminos que nuestro corazón nos dicte, eso no nos va a llevar a mucha santificación. Pero si nosotros obedecemos a las Escrituras, si la obedecemos, no solo la entendemos o no solo la leemos, sino que la obedecemos, nosotros vamos a ser santificados por ella. Y el Espíritu de Dios se va a encargar de que nosotros la obedezcamos. Es Él el que está encargado de eso. Ahora, y todos los medios que Él usa para ello. Ahora bien, los autores no se quedan ahí, sino que nos hablan de la sustancia de esa santificación progresiva. ¿En qué consiste sustancialmente esa santificación progresiva? Lo describen primero esa sustancia negativamente y luego positivamente. Lo dicen como algo que nos quita y luego algo que nos da, la santificación progresiva. Nos dice, primero, el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido. Y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más. Lo que ocurre verdaderamente en aquellos que son verdaderos cristianos, lo que tiene que ocurrir, porque ellos son santificados progresivamente, no solo inicial y definitivamente, sino que son santificados progresivamente, lo que tiene que ocurrir es que el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido. No totalmente, no definitivamente al punto de que ya vamos a ser totalmente santos. Eso ocurrirá solo cuando el Señor venga. Pero lo que sí es cierto es que el dominio del cuerpo y de pecado sobre nosotros es destruido. El dominio es destruido. Y las diversas concupiscencias, diversos deseos pecaminosos del mismo se van debilitando, se tienen que ir debilitando y mortificando o matando, muriendo más y más. Eso ocurre con los verdaderos cristianos. Romanos 6:14, una vez más Romanos 6, recuerden. Ahora el verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Recuerden, no quiere decir que el pecado no venga y nos aceche en cierta manera. Lo que sí tenemos que decir es que el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Bendito sea Dios por ello. En los verdaderos creyentes que son santificados inicialmente, esos son santificados también progresivamente. En ellos el pecado no se va a enseñorear, pues no están bajo la ley, no están bajo el término que están todos los seres humanos. Si cumplen la ley se salvan. No están bajo esa ley, sino que están bajo la gracia del Espíritu de Dios, capacitados por el Espíritu de Dios, gracias a la obra de Cristo puesto en su lugar y la llegada y morada del Espíritu de Dios en ellos, en la cual ellos ahora son capacitados para obedecer la ley. Ellos son capacitados para andar y que de tal manera que el pecado no se enseñoree de ellos. Gálatas, capítulo 5, versículo 24 nos dice, pero los que son de Cristo,
Fíjense, los que son de Cristo, los que no son evidentemente no, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne ha sido mortificada. ¿Usted sabe la palabra crucificado qué quiere decir? La palabra crucificado, esa palabra en nuestro tiempo, una cruz, un crucifijo, en una cadenita, es un señal de cristianismo, ¿vale? Ahí está Cristo, el cristianismo. Pero cuando Pablo decía, han crucificado, en otras palabras estaba diciendo, ustedes han matado, ustedes han, junto con Cristo, sus pecados estaban ahí en la cruz, muriendo en la cruz. Han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Los que están en Cristo, los que son de Cristo, han matado a sus pecados, los han crucificado. Y eso es una verdad que debemos creer y una verdad que debemos vivir. Romanos 8:13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir, fíjense cómo dice, ¿qué cosa es hacer morir? Matar. Hacer morir es lo mismo que matar. Las obras de la carne viviréis. Y fíjense cómo dice, por el Espíritu. Nosotros con nuestra fuerza no podremos. Cuando el creyente procura con sus fuerzas matar a los deseos de la carne, termina haciéndolo, si lo logra, es porque el Espíritu lo auxilió. Cuando el no creyente trata por su fuerza de hacerlo, nunca lo logrará porque no es un creyente, no tiene al Espíritu. Pero el creyente va a hacer morir las obras de la carne porque el Espíritu de Dios está en él. Por eso lo hará. Contará, por supuesto, con Dios para hacerlo. Y esperará en Él, pero actuará. Porque hacer morir, hermanos, hacer morir implica una acción en nosotros. Positivamente, la esencia de la santificación progresiva es definida de esta manera. Y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras. Para la práctica, fíjense, como dice, la práctica, no solo la fe, la práctica de toda verdadera santidad. Porque la verdadera santidad lleva una práctica, lleva una acción, no solamente como nos presentábamos, como nos preguntábamos al principio, ¿es totalmente pasiva la santificación como lo es la justificación? No es totalmente pasiva, lleva una práctica, lleva acciones de nosotros. Se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad. O sea, nosotros, los verdaderos creyentes, todos van no solo a matar sus pecados, sino que van a ser vivificados y fortalecidos en las gracias, en las virtudes salvadoras, para practicar una verdadera santidad. Muchos textos como Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Fíjense, el tener paciencia y longanimidad es debido a un fortalecimiento poderoso que es conforme a la potencia de la gloria de Cristo que nosotros recibimos. Por eso es que podemos tener paciencia, longanimidad, que es lo mismo que dominio propio. Efesios 4, los versos 22-24 nos dicen, en cuanto a la pasada manera de vivir, cuando eran inconversos, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados, y aquí nos habla ahora de esas cualidades que también son armadas, forman parte de la armadura del creyente en la santificación progresiva, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nuestro Señor continúa obrando en nosotros virtudes y continúa santificándonos así progresivamente. Por supuesto que en todo ello nosotros participamos.
Gálatas capítulo 5, verso 17, implica una lucha en la cual nosotros tenemos que participar activamente. Dice, porque el deseo de la carne es contra ¿qué cosa? Contra el espíritu que mora en nosotros. Y el del espíritu es contra la carne. Hay una lucha interna en el creyente y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha interna poderosa en cada verdadero creyente, que no existe esa lucha en un no regenerado. Esta lucha existe en el regenerado. El Espíritu de Dios está luchando constantemente contra, que mora en nosotros, contra nuestra naturaleza pecaminosa. Y esto hace que en nosotros haya tormento, pues no hacemos lo que queremos, sino lo que no queremos, como decía el apóstol Pablo también. Y por último, los autores terminan hablándonos de la necesidad de esa santificación progresiva. Pues nos dice, sin la cual nadie verá al Señor. Sí, hermanos, porque si tú no eres santificado progresivamente, fíjense cómo es esto. Si tú no eres santificado progresivamente, es porque tú no tienes una santificación inicial. Y si tú no tienes una santificación inicial, tú no has sido justificado, tú no has sido regenerado, tú no has sido llamado eficazmente. En otras palabras, tú estás en tus pecados. Sin esta santidad, fíjense, esto es por pura gracia. Pasivo totalmente. Fuimos regenerados, fuimos salvados, solo creímos, solo recibimos con una mano vacía de la fe, recibimos la justificación. Somos adoptados, hijos de Él, pero una vez que estamos aquí, ya hemos sido santificados inicialmente y vamos a ser santificados progresivamente. Sin esta santidad, nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque si no tienes esa santidad es porque tú no has sido santificado inicialmente, tú no has sido llamado eficazmente, tú no has sido regenerado, tú no has sido adoptado, tú no has sido justificado. Sin esa santidad nadie verá al Señor. Categóricamente están citando el texto de Hebreos 12, 14 que dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bendito sea nuestro Dios y Señor, que comenzó la buena obra en nosotros, y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bendito sea por los siglos. Amén.